Hay algo que ocurre cuando miras al cielo en una noche despejada y encuentras a Orión. No importa en qué parte del mundo estés. No importa si creciste viendo el cielo del hemisferio norte o del sur. Si las constelaciones te las enseñó un maestro o un abuelo o ninguno. La silueta del cazador tiene algo que activa un reconocimiento inmediato, incluso en personas que nunca han estudiado astronomía. El cinturón de 3 estrellas perfectamente alineadas. Los 2 puntos brillantes que marcan los hombros. Los 2 que señalan los pies. El destello rojizo arriba a la derecha. El destello azul abajo a la izquierda. Es el dibujo del cielo más reconocido de la historia humana. Culturas que nunca tuvieron ningún contacto entre sí, vieron en ese mismo patrón de estrellas la figura de un cazador, de un guerrero, de un gigante. Los mesopotámicos lo conocían. Los egipcios alinearon la pirámide de Jufu con el cinturón. Los mayas lo incorporaron en su cosmología. Los griegos le dieron el nombre que usamos hoy. Durante miles de años de historia humana, Orión ha estado ahí, reconocible e invariable, el punto de referencia más confiable del cielo nocturno. Y todo lo que cualquiera de esas civilizaciones vio en él era mentira. No en el sentido de que las estrellas no existan, existen. No en el sentido de que la figura no sea reconocible, lo es, sino en el sentido más fundamental que puede tener esa palabra en astronomía. Lo que ves no es lo que hay. La imagen que llega a tus retinas es una ilusión de perspectiva tan radical que si pudieras ver la realidad en 3 dimensiones, el cazador desaparecería completamente y en su lugar verías algo que tu cerebro no tiene categorías preparadas para procesar. Esta noche vas a destruir la constelación que crees conocer. Vas a entender que lo que llamamos Orión no es un dibujo de estrellas vecinas, sino un túnel de 2000 años luz de profundidad en el que las piezas del cazador están separadas por distancias tan enormes que ninguna de las estrellas que ves juntas tiene la menor relación con ninguna de las otras. Vas a entender que algunas de esas estrellas son objetos tan extremos que a su lado el Sol es literalmente insignificante. Vas a entender que la figura que ves cuando miras al cazador es una trampa que solo funciona desde nuestra posición específica en la Vía Láctea y que si te movieras unos pocos cientos de años luz en cualquier dirección, Orión se desmoronaría como un castillo de naipes. Y al final de todo eso, cuando hayas destruido la constelación que conocías, vas a tener algo mejor. No el dibujo de palitos en el cielo. La cosa real, que es infinitamente más grande, más extraña y más perturbadora de lo que cualquier civilización que miró ese cielo en los últimos 10.000 años podía haber imaginado. Empecemos por el engaño fundamental. El cerebro humano ve el cielo nocturno como una cúpula, una superficie esférica a distancia uniforme, sobre la cual las estrellas están pegadas como puntos brillantes. En esa representación, la posición de cada estrella se describe por 2 ángulos. Uno que mide qué tan al este o al oeste está, y otro que mide qué tan alto está sobre el horizonte. Esas coordenadas tienen sentido perfecto para la navegación, para encontrar estrellas específicas, para describir la posición de los objetos en el cielo, de manera que cualquier observador en la Tierra pueda reproducir. Lo que esas coordenadas no dicen nada en absoluto es la distancia. Las coordenadas celestes son un sistema de 2 dimensiones aplicado a un universo de 3 dimensiones, y en esa simplificación se pierde exactamente la información que más importa para entender qué es lo que estás mirando realmente. Orión, en el mapa celeste bidimensional, ocupa 594 grados cuadrados del cielo.
Para dar una referencia de escala, el Sol y la Luna vistos desde la Tierra tienen cada uno aproximadamente medio grado de diámetro, así que un grado cuadrado es aproximadamente el área que ocuparían 4 lunas llenas dispuestas en un cuadrado de 2 por 2. Orión ocupa 600 de esas unidades en el cielo. No es la constelación más grande que existe. La Unión Astronómica Internacional la clasifica en el puesto 26 de las 88 constelaciones oficiales en términos de área. Pero su densidad de estrellas brillantes crea la ilusión de que domina el firmamento de una manera que constelaciones geométricamente más grandes no logran. El ojo va a donde hay brillo, y Orión tiene más estrellas extraordinariamente brillantes por unidad de área que casi cualquier otra constelación. Eso es el Cazador visto desde la perspectiva de la proyección plana. Ahora vamos a añadir la tercera dimensión y a ver qué queda de la figura. Bellatrix es el hombro izquierdo del Cazador. Está a 250 años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que recorre la luz en 1200, un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. En términos concretos de tiempo, si mandáramos una señal de radio a Bellatrix ahora mismo, la señal llegaría a la estrella en 250 años. La respuesta volvería 250 años después de eso. Una conversación completa de ida y vuelta tomaría 500 años. 250 años luz es la distancia a la parte más cercana de Orión que estamos discutiendo esta noche. Y ya es una distancia que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana directa. Ahora mueve la mirada desde Bellatrix hacia el cinturón, concretamente hacia Alnilam, la estrella central de las Tres Marías. Alnilam está a 2000 años luz, no el doble de la distancia de Bellatrix, no el triple, 8 veces más lejos. Cuando tu ojo recorre la figura de Orión desde el hombro hasta el cinturón, parece un movimiento de unos pocos centímetros en el cielo. En realidad está atravesando, en términos de profundidad, hacia el interior del espacio, un abismo de 1750 años luz. 1750 años de viaje a la velocidad de la luz separan dos estrellas que parecen estar en el mismo dibujo. Para que esa diferencia se instale en la mente de una manera que la haga tangible, considera esto. Si te subieras a una nave que viajara a la velocidad de la luz, el viaje desde la Tierra hasta Bellatrix tomaría 250 años. Llegarías en el año 2275, más o menos. Desde ahí, si quisieras continuar hasta Alnilam, necesitarías otros 1750 años adicionales. Llegarías a Alnilam aproximadamente en el año 4025. Y Alnilam no es la estrella más lejana de Orión, es la del cinturón. Las estrellas más alejadas de la constelación están considerablemente más lejos. Lo que eso significa en términos de la figura que ves cuando miras al cielo es esto: Orión no existe, no en ningún sentido físico, real. Es una coincidencia de perspectiva, un alineamiento fortuito que solo funciona desde nuestra posición específica en la Vía Láctea. Si nuestra estrella, el Sol, estuviera ubicada a unos pocos cientos de años luz hacia cualquier dirección diferente, las estrellas que forman el Cazador estarían en posiciones relativas completamente diferentes en el cielo, y la figura que reconocemos como Orión no existiría. Bellatrix podría estar en el mismo lugar del cielo, pero Alnilam estaría en otro completamente diferente, y el cinturón que conecta al Cazador no se formaría. La constelación es un accidente de geografía cósmica, una trampa que solo funciona desde aquí. Si pudieras viajar unos cientos de años luz hacia el norte del plano galáctico,
Bellatrix se quedaría atrás en tu campo visual, mientras Al-Nilam casi no se movería, porque Al-Nilam está 8 veces más lejos y el ángulo cambiaría de manera muy diferente para las 2 estrellas. El hombro se desplazaría. El cinturón se desparramaría. Los pies irían por un lado. El cazador se desintegraría en un conjunto de estrellas dispersas que no formarían ninguna figura reconocible desde esa nueva posición. Y habría alguna otra combinación de estrellas, vistas desde ese nuevo punto de observación, que formarían alguna otra figura que los hipotéticos habitantes de esa región del espacio habrían bautizado con el nombre de su propio cazador o guerrero o gigante, sin saber nada de la figura que nosotros llamamos Orión. Todo esto sin haber hablado todavía de las estrellas individuales, solo de la geometría de la ilusión. Ahora vamos a las estrellas. El cinturón de Orión es el elemento más reconocido de la constelación. Las 3 Marías, los 3 reyes, el cinturón de Venus según la tradición griega. 3 estrellas en línea casi perfecta que el cerebro procesa inmediatamente como una unidad. Y como toda la figura del cazador, la apariencia de unidad es una mentira de mi perspectiva. Al-Nitak, la estrella del extremo oriental del cinturón, está a aproximadamente 800 años luz. Mintaka, la del extremo occidental, está a algo más de 900 años luz. Las dos están en rangos de distancia similares, aunque no idénticos. Si estuvieran exactamente a la misma distancia, estarían en la misma región del espacio y podrían considerarse vecinas, lo que explicaría por qué están en la misma línea. Pero no están exactamente a la misma distancia. Y Al-Nilam, la estrella del centro, la que completa el trío y hace que la línea sea tan perfecta, está a 2000 años luz. 1100 años luz más profunda en el espacio que las estrellas que tiene a sus lados en el dibujo. ¿Cómo es posible que veamos las 3 con el mismo brillo si una está enterrada más del doble de profundo en el universo que las otras 2? La respuesta es que Al-Nilam no es una estrella ordinaria. Al-Nilam es una supergigante azul, uno de los objetos estelares más luminosos que pueden existir. La razón por la que brilla con la misma intensidad aparente que estrellas que tiene delante es simplemente que produce astronómicamente más luz. Produce suficiente luz para que, a pesar de estar al doble de distancia, la cantidad que llega a la Tierra se iguala con la de sus vecinas aparentes. Si Al-Nilam estuviera a la misma distancia que Al-Nitak, 200 años luz, en lugar de 2000, no sería una estrella brillante del cinturón. Sería uno de los objetos más deslumbrantes del cielo nocturno, visible de día, proyectando sombras durante la noche, transformando la astronomía de nuestra posición en el espacio. El hueco entre 2 estrellas del cinturón, que parece una separación de un par de centímetros en el cielo, contiene, en términos de profundidad real, un volumen de vacío donde podrías alinear miles de sistemas solares completos, uno tras otro, y todavía quedaría espacio. Eso es el cinturón de Orión. 3 estrellas que parecen juntas y que no tienen nada que ver unas con otras. Una línea casi perfecta que es la proyección accidental de 3 objetos dispersos por el espacio en posiciones que desde aquí forman esa alineación y desde ningún otro lugar formarían nada parecido. Ahora vamos al hombro. Betelgeuse es la estrella roja que marca el hombro derecho del cazador y es uno de los objetos más extraordinarios que existen a distancia observable desde la Tierra, con características que se pueden medir con la precisión necesaria para entender lo que son. Su nombre probablemente viene del árabe, aunque la etimología exacta es debatida,
y es reconocible por su color rojizo anaranjado, que contrasta con el azul de Rigel en el pie opuesto y con el blanco de la mayoría de las otras estrellas brillantes del cielo. Betelgeuse está a aproximadamente 600 años luz de la Tierra. La luz que ves cuando la miras esta noche no es la luz que Betelgeuse está emitiendo ahora. Es la luz que emitió hace 600 años. En el año 1422 o 1423 aproximadamente, dependiendo de la estimación de distancia que uses, los fotones que están llegando a tus retinas ahora mismo salieron de esa estrella. En ese momento, los mayas estaban en declive pero todavía construyendo. Los mexicas fundaban Tenochtitlán apenas una generación antes. En Europa, la Guerra de los 100 años estaba todavía en curso. Cristóbal Colón no había nacido. La imprenta de Gutenberg no existía. Todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, desde el siglo XV hasta este momento, ha ocurrido mientras esos fotones cruzaban el vacío entre Betelgeuse y tus ojos. Cuando Betelgeuse estornuda, tardamos 600 años en enterarnos. Y Betelgeuse estornuda frecuentemente, en el sentido de que es una estrella extraordinariamente inestable que expulsa material masivamente de manera continua. Es una supergigante roja en las últimas etapas de su vida, inflada a dimensiones que hacen que cualquier palabra del vocabulario cotidiano sea insuficiente para describirlas adecuadamente. Para hacer el ejercicio mental que mejor transmite el tamaño de Betelgeuse, imagina que el Sol desaparece, no que explota ni que se apaga suavemente, que simplemente ya no está. El sistema solar queda en oscuridad. Ahora imagina que en su lugar aparece Betelgeuse. La estrella se materializa en el centro exacto donde estaba el Sol, con su eje de rotación alineado con el Sol original, y empieza a brillar. El resultado inmediato es que Mercurio deja de existir como planeta separado. Está dentro de la estrella. Venus también. La Tierra, el planeta donde está toda la vida que conocemos, toda la historia, toda la geografía, todo lo que cualquier ser humano ha llamado hogar, está dentro de la estrella, está dentro del hombro del cazador. Marte queda engullido. El cinturón de asteroides está dentro de la estrella. Y la superficie de Betelgeuse no termina ahí. El radio de Betelgeuse varía porque la estrella pulsa, se expande y se contrae en ciclos de varios cientos de días, como un corazón en cámara lenta. En sus fases de máxima expansión, su superficie se extiende hasta más allá de la órbita de Júpiter. El volumen interior de Betelgeuse, en esos momentos de máxima expansión, podría contener aproximadamente 1.000 millones de esferas del tamaño del Sol. 1.000 millones de soles apilados dentro de una sola estrella. Y Betelgeuse no es la estrella más grande del universo, ni siquiera la más grande de Orión, en términos de tamaño físico. En el video anterior de este canal sobre las estrellas más grandes del universo, exploramos en detalle los límites de lo que puede crecer una estrella. Betelgeuse es extraordinariamente grande en escala humana, pero en escala cósmica está en el rango de las supergigantes rojas, conocidas sin ser la campeona de tamaño. Lo que hace a Betelgeuse única en términos de su impacto sobre los seres humanos es su proximidad. 600 años luz es, para estrellas de la categoría de Betelgeuse, muy cerca. Es lo suficientemente cerca como para que sea el candidato más cercano a una supernova que los astrónomos observan con particular atención. Betelgeuse va a explotar, no como metáfora ni como posibilidad remota, como hecho físico garantizado por la astrofísica de las supergigantes rojas. La única pregunta es ¿cuándo
y en escalas de tiempo astronómicas, cuando puede significar mañana o puede significar dentro de 100.000 años. Y desde nuestra perspectiva, esas dos opciones son prácticamente indistinguibles. Cuando explote, la supernova de Betelgeuse será visible desde la Tierra durante semanas, incluso de día. Por un período de varios días a quizás algunas semanas, el hombro del cazador producirá más luz que cualquier objeto del cielo nocturno, excepto la luna, visible incluso con el sol en el cielo, proyectando sombras durante la noche. Eventualmente se irá apagando y quedará un remanente de supernova donde estuvo, y el dibujo que hemos visto durante miles de años tendrá un hueco donde había un hombro. Si Betelgeuse explotó ayer, no lo sabremos hasta dentro de 600 años. Al otro extremo del cazador está Rigel. Rigel marca el pie izquierdo de Orión con un brillo azulado que contrasta directamente con el rojo de Betelgeuse en el hombro opuesto. Los dos colores no son una casualidad estética del cielo, son información física directa. El color de una estrella refleja su temperatura superficial, y la temperatura superficial refleja la fase en que se encuentra en su vida. Betelgeuse es roja porque su superficie tiene aproximadamente 3.500 grados Kelvin, fría para una estrella, aunque caliente en cualquier escala humana. Esa temperatura relativamente baja es el resultado de que la estrella se ha expandido masivamente, alejando su superficie del núcleo y enfriándola. Es una estrella vieja en el sentido de que ha agotado el hidrógeno en su núcleo y está quemando helio y elementos más pesados en una secuencia que terminará en supernova. Rigel es azul porque su superficie tiene más de 12.000 grados Kelvin, más del doble de la temperatura de la superficie del Sol. Esa temperatura es el resultado de ser una supergigante azul, una estrella masiva y caliente que está en una fase diferente de evolución. No está en el final de su vida como Betelgeuse, sino en una fase que los astrónomos describen como inestable de una manera diferente. Rigel está a unos 860 años luz de la Tierra, más lejos que Betelgeuse, y sin embargo, Rigel suele ser la estrella más brillante de Orión, superando a Betelgeuse la mayor parte del tiempo. Eso es posible porque Rigel es simplemente más luminosa. Produce más energía por unidad de tiempo que Betelgeuse, con una luminosidad estimada de aproximadamente 120.000 veces la del Sol. Si Rigel estuviera a la misma distancia que Betelgeuse, 600 años luz en lugar de 860, su brillo aparente desde la Tierra sería extremo. No sería solo la estrella más brillante del cielo nocturno con una ventaja significativa sobre las demás. Sería suficientemente brillante como para proyectar sombras durante la noche, iluminar el suelo de manera perceptible y transformar la experiencia del cielo nocturno de una manera que los seres humanos nunca han experienciado con ninguna estrella que no sea el Sol. Hay algo más sobre Rigel que ilustra perfectamente la escala de estos objetos. Su influencia gravitacional y lumínica se extiende hasta distancias que no tienen equivalente visible en el sistema solar cercano. La nebulosa Cabeza de Bruja, una nube de gas y polvo que brilla en las imágenes de larga exposición como un fantasma azulado en el cielo, debe su luminosidad casi completamente a Rigel. La nebulosa no produce su propia luz de manera significativa. Refleja la luz de Rigel. La nebulosa Cabeza de Bruja no está junto a Rigel. Está a una distancia significativa de la estrella, no en el mismo vecindario inmediato. El hecho de que Rigel sea suficientemente luminosa como para iluminar una nube de gas que está a esa distancia de ella
dice algo sobre la escala del output energético de este objeto. Orión tiene el privilegio de enmarcar la figura del cazador con 2 de las 10 estrellas más brillantes del cielo nocturno. En sus 2 extremos, un hombro que marca el final violento de la vida estelar y un pie que marca la intensidad extrema de cierta clase de estrellas masivas. Los 2 extremos del espectro de lo que puede ser una estrella grande, lado a lado, en el dibujo del cielo. La parte más extraordinaria de Orión no son sus estrellas individuales, es lo que cuelga bajo el cinturón. La espada del cazador es, a primera vista, y con contaminación lumínica moderada, simplemente otra fila de estrellas, algo más tenues que las del cinturón. Si tienes un cielo rural y ojos bien adaptados a la oscuridad, notas que una de esas estrellas parece borrosa, no un punto limpio de luz, sino una mancha difusa. Si apuntas unos prismáticos a esa mancha, el punto de luz se expande en una nebulosa que llena el campo de visión. Si usas un telescopio de cualquier tamaño apuntado a esa zona en un buen cielo oscuro, lo que ves es uno de los objetos más impresionantes del cielo nocturno. La gran nebulosa de Orión, catalogada como Messier 42, es el objeto astronómico más fotografiado del cielo nocturno después de la Luna. Sus imágenes de larga exposición muestran estructuras de gas y polvo en tonos de rojo, naranja, verde y azul, columnas que se elevan desde una base densa, filamentos que se extienden en todas las direcciones, y en el centro 4 estrellas jóvenes y calientes que iluminan toda la estructura como focos en una habitación llena de vapor. Pero antes de las imágenes hermosas, lo que hay que entender sobre M42 es su tamaño. La gran nebulosa de Orión tiene un diámetro de aproximadamente 24 años luz. Para convertir eso en algo relacionable, la estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, a 4 años luz de distancia. 24 años luz es 6 veces esa distancia. Si pusieras el Sol en un extremo de la nebulosa, tendrías que recorrer 6 veces la distancia hasta la estrella más cercana para llegar al otro extremo. Ese no es el tamaño de la nebulosa que vemos en las fotografías y que representa la región más densa y más brillante del complejo. El complejo total de gas y polvo, asociado con la formación estelar en esa región de Orión, se extiende por más de 50 años luz. La nebulosa fotogénica que aparece en las imágenes es el núcleo brillante de una estructura mucho más grande. Dentro de esos 24 años, luz del núcleo, hay suficiente gas y polvo para fabricar miles de estrellas del tamaño del Sol y decenas de miles de planetas del tamaño de la Tierra. Y eso no es potencial estático. Eso está ocurriendo ahora mismo. En este momento, mientras lees esto, dentro de la gran nebulosa de Orión, hay cientos de estrellas en el proceso de formación, protoestrellas rodeadas de discos de material que eventualmente se consolidarán en planetas. Los astrónomos han identificado objetos en M42 llamados proplets, discos protoplanetarios, que aparecen en imágenes del telescopio espacial Hubble como pequeños glóbulos oscuros o luminosos rodeados de material más tenue. Son sistemas solares en formación, en distintas etapas del proceso que hace unos 4.600 millones de años produjo nuestro propio Sol y sus planetas. Muchos de esos discos ya han comenzado a formar planetas. En algunos de ellos, el material del disco está siendo erosionado por la radiación intensa de las estrellas calientes del trapecio, lo que podría interrumpir el proceso de formación de planetas antes de que llegue a su conclusión. El trapecio es el corazón de la nebulosa. 4 estrellas jóvenes y masivas,
apenas unos pocos millones de años desde su formación, comparado con los 4.600 millones del Sol, que brillan con una intensidad que ilumina toda la estructura de gas circundante. Son tan jóvenes que en términos estelares son recién nacidas. Todavía están en las primeras fases de su vida, en la secuencia principal. Y ya son objetos que producen una radiación tan intensa que esculpe el gas y el polvo de la nebulosa, creando las columnas y los filamentos que hacen que la nebulosa parezca en las imágenes una estructura sólida, cuando en realidad es gas tan tenue que sería considerado vacío perfecto por cualquier estándar industrial de la Tierra. Los vientos estelares de las 4 estrellas del trapecio crean cavidades en el gas de la nebulosa, burbujas de espacio más vacío dentro del gas ya tenue de la estructura. Los bordes de esas cavidades son donde el gas es comprimido por el impacto de los vientos, y esa compresión puede desencadenar el colapso gravitacional de nubes de gas que forman nuevas estrellas. El trapecio, literalmente, puede estar causando su propio vecindario de formación estelar. Si en este momento la acumulación de escalas de Orión genera en ti esa sensación particular de vértigo tranquilo que viene cuando algo es suficientemente grande para suspender el pensamiento cotidiano, en la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación, para que la enormidad del cazador te acompañe mientras te quedas dormido, para que el túnel de 2000 años luz esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay una última escala de Orión, que es la más grande de todas y que la mayoría de la gente nunca conoce. El cazador tiene un esqueleto que no puedes ver. Toda la figura que hemos explorado, los hombros brillantes, los pies extremos, el cinturón de la mentira perfecta, la nebulosa de la espada donde los mundos nacen ahora mismo, todo eso está sumergido dentro de una estructura mucho más grande, que es invisible para los ojos humanos porque emite su luz principalmente en ondas de radio y en el infrarrojo, fuera del rango de lo que nuestros ojos pueden detectar. El complejo de nubes moleculares de Orión es una de las estructuras más grandes de nuestra vecindad galáctica. Se extiende por más de 400 años luz de un extremo al otro. Para comparar, todo el conjunto de estrellas brillantes que forman la constelación visible de Orión, todo el túnel de 2000 años luz que hemos explorado, está inmerso dentro de este complejo de gas y polvo, que es en sí mismo casi 2 veces más ancho que la distancia de la Tierra a Bellatrix, la estrella más cercana de la constelación. El complejo es una red de filamentos de gas molecular, nubes de hidrógeno y otros compuestos en su forma molecular, conectadas por regiones de gas más tenue. En algunos de sus filamentos, la densidad del gas es suficiente para que la gravedad empiece a provocar colapso y formación de nuevas estrellas. En otros, el gas es más difuso y disperso. Todo el complejo es la materia prima de la próxima generación de estrellas en esta región de la galaxia. Si los ojos humanos pudieran ver el infrarrojo y las ondas de radio con la misma facilidad con que ven el rango visible, el cielo nocturno en la dirección de Orión sería completamente diferente de lo que vemos ahora. En lugar de unos cuantos puntos brillantes sobre un fondo negro, veríamos una estructura extensa que se derrama más allá de los límites de la constelación y que conecta a Orión con las constelaciones vecinas de Tauro y Eridano a través de filamentos de gas luminoso en el infrarrojo. El bucle de Barnard, que solo es visible en imágenes de larga exposición en el rango visible o más claramente en el infrarrojo,
Es uno de los elementos más llamativos de este complejo. Es un arco de gas enrojecido que envuelve casi toda la constelación visible de Orión como una burbuja parcial, con un diámetro de unos 300 años luz. Desde la Tierra, ese arco ocupa en el cielo un espacio equivalente a aproximadamente 20 lunas llenas, puestas una al lado de otra. Siempre ha estado ahí, visible en las fotografías desde que los astrónomos empezaron a hacer exposiciones largas de esa región del cielo, pero completamente invisible a simple vista. La causa probable del bucle de Barnard es una supernova que ocurrió dentro del complejo hace millones de años. La explosión de esa estrella no conocida lanzó una onda de choque que se expandió y comprimió el gas circundante en el arco que vemos hoy. Ese arco es el remanente de una muerte estelar que ocurrió mucho antes de que existieran los seres humanos, preservado en el gas del complejo como una cicatriz de millones de años. Dentro del complejo está la nebulosa Cabeza de Caballo, la nebulosa de la Flama, la nebulosa de la Cabeza de Bruja, que Riegel ilumina desde la distancia, y docenas de otras estructuras que en las fotografías parecen objetos aislados distribuidos en el cielo, pero que son en realidad nudos y concentraciones dentro de la misma red continua de gas y polvo. El complejo completo contiene suficiente gas y polvo para producir miles de sistemas estelares. Es la fábrica galáctica donde se construyen las estrellas de esta región de la Vía Láctea, y M42 con su trapecio y sus Proplits y sus estrellas en formación es simplemente la región más activa y más brillante de esa fábrica en el momento actual, y ahora la dimensión que hace que todo lo anterior parezca pequeño en comparación, aunque no lo sea en términos de espacio físico, el tiempo. Cuando miras a Orión, no estás viendo una instantánea del presente. Estás viendo un collage de épocas diferentes, una superposición de momentos históricos que nunca existieron simultáneamente desde ningún punto de observación del universo. La luz que llega a tus ojos de Bellatrix, el hombro izquierdo, salió de esa estrella hace 250 años. En el año 1775, o así. La Revolución Americana estaba comenzando. Mozart tenía 19 años. La máquina de vapor de James Watt todavía no había sido patentada. Todo lo que ha ocurrido desde entonces en la historia de la humanidad, la Revolución Francesa, el período napoleónico, la industrialización, los dos conflictos mundiales, el surgimiento de la tecnología digital, ha ocurrido mientras esa luz cruzaba el vacío hacia tus ojos. La luz de Betelgeuse, el hombro derecho, tiene 600 años. Salió cuando Juana de Arco era una niña y los imperios precolombinos de América estaban en su apogeo. La imprenta de Gutenberg estaba a 25 años de ser inventada. Ningún europeo sabía de la existencia de los continentes americanos. La luz de las estrellas del cinturón, con sus distancias de entre 800 y 2000 años luz, viene de épocas que van desde el apogeo del Imperio Romano hasta la Alta Edad Media. La luz de Al-Nilam en el centro del cinturón salió cuando el Imperio Romano estaba en sus últimas décadas, cuando el mundo mediterráneo todavía era romano de nombre, aunque las provincias occidentales ya habían caído en manos de los reinos germánicos. La luz de M42, la nebulosa de la Espada, tiene aproximadamente 1350 años. Salió cuando la civilización maya estaba en su período clásico, construyendo los grandes complejos de Tikal y Palenque. Mientras esa luz cruzaba el espacio, el Islam surgía en la península arábiga, el Imperio Tang unificaba China, y en el norte de Europa, los primeros señores vikingos
empezaban a construir las redes de comercio y rapiña que llevarían a sus descendientes a las costas de América 500 años después. Cuando miras a Orión completo, tus ojos están procesando simultáneamente información que salió de sus fuentes en el siglo XV, en el primer siglo de la Era Común, en el siglo VII, en los siglos VIII y IX, y si añades las estrellas más alejadas del complejo, en épocas que preceden a cualquier civilización humana documentada. No estás viendo la constelación, estás viendo capas de historias superpuestas, una imagen distorsionada temporalmente que nunca ha existido en ningún momento concreto, porque las diferentes partes de lo que ves no están enviando su luz al mismo tiempo. La parte izquierda de la imagen, que llega a tus ojos en este instante, salió 250 años antes que la parte que viene de la nebulosa. La parte del cinturón salió cuando el Imperio Romano todavía existía. Esta distorsión temporal no es una curiosidad intelectual, es la naturaleza fundamental de cualquier observación astronómica. No podemos ver el universo como es ahora. Solo podemos verlo como era cuando la luz que nos llega salió de cada fuente. Para las estrellas cercanas, eso significa décadas o siglos de desfase. Para las galaxias distantes, significa ver el universo como era hace millones o miles de millones de años. El telescopio más poderoso es también, inevitablemente, una máquina del tiempo. Orión, por la variación de distancias entre sus componentes más cercanos y más lejanos, es uno de los ejemplos más dramáticos de esta distorsión, accesibles a cualquier persona que mire el cielo nocturno sin instrumentos. La constelación que ves ahora mismo contiene luz que viajó 600 años y luz que viajó 2000 años, y ambas llegan a tus ojos en el mismo instante. Todo lo que hemos explorado esta noche se puede resumir de la siguiente manera. Orión no es un dibujo en el cielo. Es un túnel de 2000 años luz de profundidad cuya figura solo existe desde nuestra posición particular en la galaxia. En ese túnel hay estrellas que son monstruos físicos, una supergigante roja que contendría 1000 millones de soles, una supergigante azul que brilla con la fuerza de 120.000 soles, un cinturón cuyas estrellas más brillantes están separadas por un abismo de 1000 años luz. Hay una fábrica de mundos de 24 años luz donde los planetas se están formando ahora mismo. Y todo eso está envuelto en un complejo invisible de gas y polvo de 400 años luz, que es el origen de las próximas estrellas de esta región de la galaxia. Y cada vez que miras a Orión, la imagen que llega a tus ojos es un collage de diferentes siglos de la historia humana, superpuestos en una sola mirada. La constelación que ves cuando levantas la vista en una noche despejada no es la constelación que hay ahí. La constelación que hay ahí es radicalmente más grande, más antigua, más violenta y más extraordinaria de lo que cualquier figura de palitos en el cielo puede sugerir. La próxima vez que veas al cazador, recuerda que estás mirando dentro de un túnel de 2000 años luz, que el hombro rojo podría explotar antes de que llegue la respuesta a cualquier mensaje que mandaras hoy, que el cinturón perfecto es una mentira de perspectiva que se desmoronaría si estuvieras en cualquier otro lugar del universo, y que la mancha borrosa en la espada es una guardería donde los mundos nacen mientras tú la miras. Eso es Orión, no el dibujo, la cosa real. Y si esta noche el cazador dejó en ti esa sensación específica de pequeñez y asombro simultáneos que produce el universo cuando se muestra sin simplificaciones, en la descripción tienes viaje hipnótico
por el universo. 90 minutos para que el túnel de 2000 años luz te acompañe mientras te quedas dormido, para que la luz que salió de Betelgeuse en el siglo XV llegue hasta tus sueños. Betelgeuse brilla ahora mismo. Ha estado brillando durante los 600 años que su luz tardó en llegar, y mientras lees esto, otro fotón más sale de su superficie, hirviendo. Llegará en 600 años, para alguien que todavía no ha nacido. Hay algo que este recorrido por las dimensiones de Orión no ha abordado todavía y que añade una capa adicional a la escala que hemos estado explorando. Lo que las estrellas de Orión significan para el futuro de la materia de la que estamos hechos. Las estrellas masivas como Betelgeuse y Rigel y las supergigantes del cinturón no son simplemente objetos grandes y luminosos. Son las fábricas de los elementos pesados que hacen posible la química compleja, la geología planetaria y, en última instancia, la biología. El universo comenzó con hidrógeno y helio casi exclusivamente. Después del Big Bang, durante los primeros minutos de historia, se formó el hidrógeno, el helio y cantidades pequeñas de litio. No había carbono, no había oxígeno, no había nitrógeno, hierro, calcio, fósforo o ninguno de los elementos que constituyen los planetas rocosos y los seres vivos. Esos elementos se forman en el interior de las estrellas. Las estrellas de baja masa como el Sol fusionan hidrógeno en helio durante la mayor parte de su vida y luego, en su fase de gigante roja, fusionan helio en carbono y oxígeno. Cuando una estrella como el Sol muere, expulsa sus capas exteriores en una nebulosa planetaria y distribuye ese carbono y oxígeno en el espacio interestelar. Las estrellas masivas como las de Orión hacen algo mucho más elaborado. Tienen suficiente presión y temperatura en sus núcleos para continuar la fusión más allá del carbono y el oxígeno. Fusionan carbono en neón y magnesio, neón en oxígeno y magnesio adicionales, oxígeno en silicio y azufre, silicio en hierro y níquel. Cada capa de fusión ocurre en un cascarón más interior de la estrella, a temperaturas y presiones progresivamente más extremas. El hierro es el final de la cadena. Una vez que el núcleo de una estrella masiva se convierte principalmente en hierro, la fusión del hierro no produce energía, sino que la consume. El motor que había mantenido el equilibrio hidrostático durante millones de años se apaga. Y lo que ocurre después, el colapso del núcleo y la explosión de supernova, es la distribución de todos esos elementos al espacio circundante en una explosión que en sus momentos de mayor intensidad puede superar la luminosidad de toda la galaxia que la contiene. Cuando Betelgeuse explote, no va a ser simplemente el espectáculo visible desde la Tierra que describimos antes, esa estrella brillante, visible de día durante semanas. Va a ser la distribución de los productos de millones de años de fusión nuclear de una estrella de 8 o más masas solares al espacio circundante. Carbono, oxígeno, magnesio, silicio, hierro y en la propia explosión de supernova, elementos aún más pesados que el hierro que solo se pueden producir en las condiciones extremas de ese evento, oro, platino, uranio, se van a distribuir por la región del espacio que rodea a Betelgeuse. Esa nube de material enriquecida se mezclará eventualmente con el gas interestelar. En millones o miles de millones de años, parte de ese material se incorporará a nuevas nubes que colapsen para formar nuevas estrellas. Esas estrellas tendrán planetas, y esos planetas serán más ricos en elementos pesados que los que se formaron antes de que Betelgeuse existiera. Y en algunos de esos planetas, en condiciones apropiadas, esa química más rica
podría dar origen a algo que use el carbono de Betelgeuse para construir sus moléculas y el hierro de Betelgeuse para llevar oxígeno en su sangre. El carbono en tu cuerpo no vino de Betelgeuse, vino de estrellas que murieron antes de que se formara el Sol. Pero el proceso por el que llegó hasta aquí es exactamente el mismo proceso que Betelgeuse completará cuando explote. Fuiste construido con el polvo de muertes estelares anteriores, y la muerte de Betelgeuse construirá, en algún lugar y en algún momento del futuro, remoto, algo que tampoco sabrá que viene de Betelgeuse. Eso añade una dimensión a Orión que va más allá de la escala espacial y temporal que hemos explorado. No es solo que el cazador sea grande o que sus componentes sean extremos. Es que el cazador es parte del ciclo de materiales que hace posible la complejidad química del universo. Las supergigantes azules del cinturón, Betelgeuse en el hombro, y las estrellas masivas que se están formando ahora mismo, NM42, son todos hornos activos en el proceso de enriquecimiento de la Vía Láctea, con los elementos que la próxima generación de sistemas planetarios necesitará para producir la química compleja. Orión es una parte activa de ese ciclo en este momento. Cuando decimos que hay estrellas formándose en M42, esas estrellas se están construyendo con material que en parte proviene de generaciones anteriores de estrellas que ya murieron y distribuyeron su contenido. Y cuando Betelgeuse explote, el material que distribuya se incorporará eventualmente a generaciones futuras. El cazador no es solo un objeto estático para observar. Es un nodo en el proceso que produce la complejidad del universo. Hay algo más sobre las estrellas de Orión que la sinopsis menciona brevemente, pero que merece un desarrollo más completo. La relación entre las Tres Marías y la navegación humana a lo largo de la historia. El cinturón de Orión fue uno de los instrumentos de navegación más fiables que los marineros de todas las culturas costeras del mundo tuvieron disponibles durante milenios antes de la invención de la brújula magnética y los instrumentos de navegación modernos. La razón es geométrica. Las tres estrellas del cinturón están muy cerca del ecuador celeste, la proyección del ecuador terrestre en el cielo. Como resultado, el cinturón de Orión sale casi exactamente por el este y se pone casi exactamente por el oeste desde cualquier punto de la superficie terrestre. No exactamente este y oeste, perfectos. Hay pequeñas desviaciones dependiendo de la latitud, pero con una precisión suficiente para que marineros que supieran leer el cielo pudieran determinar los puntos cardinales con razonable exactitud, usando las Tres Marías como referencia. En el hemisferio norte, el cinturón de Orión señala hacia Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, a su izquierda y más abajo. En el hemisferio sur señala hacia Canopus, la segunda estrella más brillante del cielo. Ambas son objetos de referencia bien conocidos para la navegación en sus respectivos hemisferios. Los antiguos egipcios usaron el cinturón de Orión no solo como instrumento de navegación, sino como referencia astronómica de precisión. La teoría de que las tres pirámides de Giza están alineadas con las tres estrellas del cinturón ha sido debatida durante décadas con defensores y críticos académicos. La alineación no es perfecta en ninguna interpretación, pero la correspondencia es lo suficientemente sugerente como para que el debate continúe. Los polinesios, que llevaron a cabo las navegaciones oceánicas más extraordinarias de la historia precolombina, cruzando el Pacífico en canoas durante siglos, usaban un sistema de navegación estelar sofisticado que incluía Orión
entre sus estrellas de referencia. Los marineros polinesios memorizaban la posición y el movimiento de cientos de estrellas y usaban esa información para navegar miles de kilómetros de océano abierto sin instrumentos mecánicos. Los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, los agricultores de África y Asia, los pastores de Oriente Medio, prácticamente todas las culturas humanas que necesitaron seguir el tiempo y los ciclos estacionales desarrollaron sistemas de observación del cielo que incluían a Orión de manera prominente, porque la aparición de Orión en el cielo nocturno de invierno en el hemisferio norte era un marcador confiable de la estación. Todo ese uso práctico, esa historia de 10.000 años de seres humanos mirando al cazador para orientarse, para plantar sus cosechas, para cruzar los océanos, ocurrió sin que ninguno de ellos supiera que estaban mirando un túnel de 2.000 años luz de profundidad. Estaban usando la sombra bidimensional de una estructura tridimensional para navegar el mundo tridimensional en el que vivían, y les funcionaba perfectamente porque la sombra es suficientemente confiable para los propósitos que necesitaban. La astronomía moderna no reemplazó esa utilidad práctica del cazador. La completó con una comprensión de lo que el cazador realmente es, que ningún marinero prehistórico podría haber imaginado. Y hay algo en esa continuidad que vale la pena sostener un momento. Los primeros seres humanos que miraron al cielo y nombraron la figura del cazador hace decenas de miles de años, y los astrofísicos actuales que mapean el complejo de nubes moleculares de Orión con radiotelescopios están mirando al mismo objeto. La escala de lo que cada grupo ve es radicalmente diferente. La comprensión física de lo que están mirando no tiene ningún punto de comparación. Pero el objeto es el mismo, las mismas estrellas, el mismo gas, la misma luz viajando, los mismos años luz hasta los mismos planetas. Esa continuidad de objeto a través de tan radicalmente diferentes niveles de comprensión dice algo sobre la naturaleza del conocimiento. No es que la comprensión primitiva fuera errónea y la moderna sea correcta, aunque en términos de descripción física la diferencia de precisión es abismal. Es que la comprensión primitiva era lo suficientemente útil para los propósitos de quienes la tenían, y la moderna añade dimensiones que la primitiva no podía alcanzar, pero que no invalidan la utilidad práctica de lo que ya había. El marinero polinesio que usaba Orión para navegar el Pacífico estaba usando una herramienta real. Los fotones que le llegaban de las estrellas eran los mismos fotones que llegan a cualquier telescopio moderno. La interpretación física era diferente, pero la fenomenología de la observación era idéntica. Que la comprensión moderna añada 2.000 años luz de profundidad y 1.000 millones de soles dentro de un solo hombro y una guardería estelar de 24 años luz a esa fenomenología no significa que el marinero estuviera equivocado al navegar. Significa que el objeto que usaba para navegar era mucho más grande y más extraordinario de lo que él podía saber. El cazador siempre fue grande. Simplemente no lo sabíamos todavía. Y la escala que hemos explorado esta noche, el túnel, el hombro que tragaría nuestro sistema solar, el cinturón de la mentira perfecta, la fábrica de mundos, el esqueleto invisible de 400 años luz, la máquina del tiempo que superpone el Imperio Romano y los mexicas en la misma mirada, es la escala que la ciencia construyó a partir de esas mismas observaciones que los marineros y los agricultores y los pastores hacían mirando al mismo cielo. La diferencia entre mirar y ver es el conocimiento que hay entre los ojos y el objeto. Después de esta noche,
Cuando mires a Orión, vas a ver algo diferente de lo que veías antes. No el dibujo, el túnel. Una última dimensión de Orión que merece un momento específico antes de terminar esta noche. Las estrellas masivas de Orión no solo son grandes y luminosas en el presente, son también las estrellas de vida más breve del universo estelar, y esa brevedad tiene consecuencias que se manifiestan en la escala de tiempo que estamos discutiendo. Betelgeuse tiene aproximadamente 8 millones de años de edad. Para comparar, el Sol tiene 4.600 millones de años, y le quedan aproximadamente otros 5.000 millones. Betelgeuse ha existido durante menos del 0,2% del tiempo que ha existido el Sol, y ya está al final de su vida. Las estrellas más masivas del quinto cinturón de Orión tienen edades similares, en el rango de los millones de años. La gran nebulosa de Orión, donde las estrellas del trapecio se formaron hace entre 2 y 3 millones de años, es lo que los astrónomos llaman una región de formación estelar joven. Las estrellas que ahora están construyendo sus sistemas planetarios dentro de la nebulosa tienen vidas por delante que podrían durar miles de millones de años. Esa diferencia de escala temporal entre los tipos de estrellas de Orión es en sí misma una historia sobre el tiempo cósmico. Cuando las estrellas masivas del cinturón nacieron, la Tierra ya era un planeta con vida desde hacía más de 3.000 millones de años. Betelgeuse no existía cuando los primeros organismos multicelulares comenzaron a evolucionar en los océanos de la Tierra. Y dentro de unos pocos millones de años más, todas las estrellas masivas que vemos en Orión hoy habrán explotado. Betelgeuse será una supernova y luego quizás un pulsar o una estrella de neutrones. Las supergigantes azules del cinturón habrán colapsado en agujeros negros de masa estelar. Las estrellas del trapecio en la nebulosa habrán completado su rápida evolución y también habrán explotado. La figura de Orión, que ya es una ilusión de perspectiva que solo funciona desde aquí, dejará de existir incluso en esa forma ilusoria dentro de unos pocos millones de años. Las estrellas brillantes que la definen habrán desaparecido o se habrán transformado en objetos que no producen la luz visible que las hace reconocibles. Desde la perspectiva del tiempo cósmico, Orión es un fenómeno pasajero, una configuración temporal de objetos transitorios que coincide con nuestra posición particular en la galaxia en este momento particular de la historia galáctica. En escalas de tiempo de decenas de millones de años, antes de que el Sol haya completado otra vuelta alrededor de la galaxia, lo que hoy llamamos Orión habrá dejado de existir, y en algún lugar de la galaxia, en esa época futura, habrá alguna otra configuración de estrellas masivas que los observadores de ese momento llamarán por algún otro nombre, y que también será una ilusión de perspectiva, y también contendrá su propio túnel de profundidad y sus propias supergigantes al borde de la supernova. El cazador siempre está ahí, aunque no siempre sea el mismo cazador. Eso es lo que la astronomía añade al cielo nocturno. No solo las dimensiones físicas de lo que hay ahí, sino también la comprensión de que todo lo que hay ahí es parte de un proceso continuo que trasciende cualquier configuración particular. Las estrellas nacen, viven, mueren y distribuyen su material para la próxima generación. Las figuras que vemos son momentáneas desde la perspectiva del cosmos, y nosotros, que podemos verlas y entenderlas y asombrarnos ante su escala, somos también momentáneos, pero somos la parte del cosmos que puede ver el resto. Y esa es, quizás, la perspectiva más extraordinaria
que emerge de todo lo que exploramos esta noche. La próxima vez que mires a Orión, recuerda el túnel,